Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos con 30 minutos del audiolibro de Dejar ir. Y vamos por el capítulo 15 y nos quedamos en resolver problemas. La eficacia del mecanismo de dejar ir en la resolución de problemas suele ser bastante asombrosa. Es muy importante comprender el proceso implicado, ya que es muy diferente a los métodos habituales del mundo. Un planteamiento que da resultados rápidos y fáciles es el siguiente. No busques respuestas, más bien suelta el sentimiento que está detrás de la pregunta. Cuando entregamos el sentimiento que está detrás de la pregunta, también podemos soltar cualquier otro sentimiento relacionado con el problema. Cuando dejamos ir todos los componentes, la respuesta está allí, esperándonos. No tenemos que buscarla. Consideremos lo simple y fácil que esto es en comparación con los intentos habituales de la mente, que suelen ser largos, tediosos e ineficaces. Generalmente la mente busca y picotea sin parar, probando a trompicones sucesivas respuestas. La mente no puede decidir porque busca en el lugar equivocado. Veamos cómo funciona el sistema con un ejemplo cotidiano. Digamos que no nos ponemos de acuerdo con nuestra pareja sobre qué película ver. Miramos cuál es el sentimiento detrás del problema. Encontramos sentimientos de ira y resentimiento. En concreto, estamos resentidos porque no compartimos suficiente tiempo en un ambiente romántico. En realidad, lo que queremos esa noche es estar juntos y demostrarnos cariño. A medida que admitimos que lo que realmente queremos es la unión afectiva, nos damos cuenta de que no deseamos ir a ver una película, solo queremos estar juntos. O también podría suceder lo opuesto. Podríamos descubrir que el sentimiento detrás de querer ir a ver una película es el temor. Deseamos evitar pasar la noche hablando con nuestra pareja. Vemos que se han acumulado sentimientos desagradables y los dejamos estar ahí. No, vemos que se han acumulado sentimientos desagradables, resentidos, de modo que dejamos de querer modificar ese sentimiento y lo dejamos estar ahí. Está bien tener ese resentimiento. A medida que entregamos nuestra resistencia al resentimiento, nos sentimos menos culpables. Admitimos el resentimiento ante nuestra pareja. Empieza a fluir el diálogo y los sentimientos de la otra persona también se aclaran. Ambos nos sentimos aliviados y más próximos, y entonces decimos, al diablo con el cine. Quedémonos en casa, hagamos el amor y salgamos a dar un paseo bajo la luna. Este enfoque es gratificante en cualquier proceso de toma de decisiones. Cuando primero limpiamos los sentimientos subyacentes, las decisiones son más sabias y realistas. Pensemos en todas las veces que hemos cambiado de opinión y lamentado decisiones del pasado. Eso se debe a que detrás de la decisión había un sentimiento no reconocido y no liberado. Cuando se realiza la acción que se ha decidido, los sentimientos subyacentes cambian. Entonces, desde el punto de vista de ese nuevo espacio de sentimientos, la decisión resulta ser equivocada. Esto sucede con tal regularidad que muchas personas desarrollaron miedo a la toma de decisiones porque en el pasado han sido erróneas. Utilizar el mecanismo de la entrega para resolver problemas puede ser rápido como el rayo, incluso con problemas que nos han acompañado durante mucho tiempo. Para descubrir lo rápido que puede funcionar, probémoslo. Toma varios problemas que te hayan acompañado desde hace tiempo y deja de buscar respuestas. Mira cuál es el sentimiento subyacente que produjo la pregunta originalmente. Cuando lo dejes ir, la respuesta vendrá automáticamente. He leído esto yo antes de empezar a grabar y lo he puesto en práctica con una situación con la que tengo una pregunta y no sé si tengo clara la respuesta que me ha llegado, no sé si es genuinamente la respuesta o sigue habiendo interferencia de mi cabeza, pero lo que sí que tengo claro es que los sentimientos asociados a esta situación, a esta pregunta sin respuesta, se han calmado, bueno, ahora diría completamente, no sé si más tarde o mañana me volverán a venir,
pero ahora siento que se han calmado muchísimo, se han reducido muchísimo o han desaparecido completamente. Y luego lo he puesto en práctica con otra situación que no es tanto una pregunta, sino aceptar una posible situación que me costaría aceptar y la he estado visualizando y al principio, bueno, visualizando, claro, me han venido luego las emociones y ya me he quedado anclada en las emociones, pero al principio sí que he visualizado ese contexto y se iban calmando, se iban calmando, se iban calmando hasta que he podido visualizar ese potencial futuro y aceptarlo casi sin sensación desagradable. Así que ha sido bastante potente, la verdad. Bueno, sabemos. Utilizar, probémoslo. Toma varios problemas que te hayan acompañado desde hace tiempo y deja de buscar respuestas. Vale. Mira cuál es el sentimiento subyacente que produjo la pregunta originalmente. Cuando lo dejes ir, la respuesta vendrá automáticamente por sí misma. Estilo de vida. Muchas de nuestras actividades y apegos se basan en el miedo, la ira, la culpa y el orgullo. A medida que dejamos ir estos sentimientos negativos en cualquier área, ascendemos al coraje. En ese nivel comienzan a producirse cambios en la vida. Y si optamos por seguir en la misma actividad, nuestra motivación es diferente y por consiguiente experimentamos resultados distintos a los del pasado. La recompensa emocional también es diferente. En lugar de sombrías satisfacciones, experimentamos alegrías. Es posible que hagamos la misma actividad que antes, pero ahora la hacemos por placer y no por obligación. La hacemos porque queremos, no porque tenemos que hacerla. La energía requerida es mucho menor. Un descubrimiento maravilloso que haremos es que nuestra capacidad de amar es mucho mayor de lo que jamás soñamos. Cuanto más soltamos, más amorosos nos volvemos. Cada vez dedicamos una mayor parte de nuestra vida a lo que nos gusta hacer y a estar con personas por las que sentimos un amor creciente. A medida que esto sucede, nuestra vida se transforma. Nuestro aspecto es diferente. Las personas nos responden de manera distinta. Estamos relajados, felices y tranquilos. Los demás se sienten atraídos hacia nosotros porque están cómodos y felices en nuestra compañía. Las camareras y los taxistas de repente se vuelven atentos y corteses y nos preguntamos, ¿qué le ha ocurrido al mundo? La respuesta a esa pregunta es tú. A medida que soltamos lo negativo, accedemos a nuestro poder. Esto sucede por sí mismo. La felicidad estuvo allí en todo momento y ahora brilla porque hemos renunciado a lo que bloqueaba su expresión. Ahora influimos positivamente en todos aquellos con quienes entramos en contacto. El amor es la vibración más poderosa de las energías emocionales. Por amor, la gente recorre cualquier camino y hace cosas que no haría por ninguna cantidad de dinero. Cuando se eliminan los bloqueos y los no puedo, se nos abren nuevas áreas de la vida. El éxito viene de hacer lo que más nos gusta, pero la mayoría de la gente está atada a lo que imagina que tiene que hacer. A medida que soltamos las limitaciones, tenemos a nuestra disposición vías completamente nuevas de expresión y creatividad. Tomemos el ejemplo de una mujer joven con mucho talento musical que dedicaba la mayor parte de su tiempo a un trabajo aburrido, el cual sentía que tenía que conservar por razones económicas. Lo que más le gustaba era tocar instrumentos musicales cuando ella estaba sola en casa. Lo hacía estrictamente para su disfrute personal. Debido a la falta de confianza en sí misma, rara vez interpretaba para otras personas, ni siquiera para amigos cercanos. Cuando empezó a soltar sus limitaciones internas, todos los sentimientos de baja energía que bloqueaban su expresión y sus habilidades y su confianza se dispararon tan rápido que comenzó a interpretar ante públicos cada vez mayores. Su talento era bien recibido y emprendió una carrera musical. Hizo una primera grabación profesional suficientemente exitosa como para recortar sus horas de trabajo.
y empezó a dedicar más tiempo y energía a su floreciente carrera, que le aportaba mucha alegría y satisfacción. A pesar de no saber nada sobre el mundo empresarial, inició su propio negocio musical y en un año distribuía las grabaciones a nivel nacional y después a Europa. Para su deleite, descubrió que tenía mucho éxito haciendo lo que más le gustaba. Su creciente vitalidad y alegría eran evidentes para todos, y el éxito se extendió a todas las áreas de su vida. Otro ejemplo es el de un ingeniero de mediana edad sin capacidad creativa que siempre había odiado la poesía. Después de aprender a soltar sus sentimientos negativos, de pronto se encontró escribiendo haikus, un estilo de poesía formal japonesa. Comenzó a escribir páginas de ellos sin esfuerzo y más adelante desarrolló la escritura automática. Otro caso fue el de una mujer de 60 años que decidió volver a la universidad a tiempo parcial, aunque ya tenía un trabajo a tiempo completo. Al final obtuvo su licenciatura, después un máster y un doctorado, y se convirtió en una importante ejecutiva con grandes responsabilidades. Existen literalmente miles de ejemplos de la rápida expansión que se produce en la vida de la gente cuando se entregan los no puedo. De repente se resuelven situaciones que habían durado mucho tiempo. Paradójicamente, estos avances y expansiones pueden resultar molestos para los amigos y familiares porque cambian el equilibrio. De repente, tiramos por la borda las cosas que antes habríamos hecho por contrición, miedo, culpa o sentido del deber. Los nuevos niveles de conciencia cambian la percepción y se abren otros horizontes. Hay motivaciones que disminuyen, como el dinero, la fama, la estima, la posición, el prestigio, el poder, la ambición, la competitividad y la necesidad de seguridad. Y son reemplazadas por otras como el amor, la cooperación, la realización, la libertad, la expresión creativa, la expansión de la conciencia, la comprensión y la espiritualidad. Se tiende a confiar más en la intuición y en los sentimientos que en el pensamiento, la razón y la lógica. Y esto me lo voy a guardar para que se me quede grabado que hay que confiar más en eso. A ver. Las personas muy yang pueden descubrir su lado yin y viceversa. Los patrones rígidos dan paso a la flexibilidad. La certeza y la seguridad se vuelven menos importantes que el descubrimiento y la exploración. La vida personal coge impulso y el movimiento reemplaza los patrones repetitivos. Una observación sorprendente con respecto al mecanismo de dejar ir es que pueden ocurrir grandes cambios muy rápidamente. Hábitos de toda una vida desaparecen de repente, e inhibiciones duraderas se sueltan en cuestión de minutos, horas o días. Estos cambios rápidos van acompañados de un aumento de vitalidad. La energía de vida, liberada al soltar la negatividad, ahora fluye hacia las actitudes, los pensamientos y los sentimientos positivos, aumentando progresivamente el poder personal. Los pensamientos son más eficaces. Se logra más con menos esfuerzo. La eliminación de las dudas, los temores y las inhibiciones fortalece la intención. Al deshacer la negatividad, se desatan las fuerzas dinámicas y así, los sueños imposibles se convierten en objetivos conseguidos. La resolución de problemas psicológicos. Comparación con la psicoterapia. En general, dejar ir suele ser más rápido que la psicoterapia. A menudo es más liberador y estimulante para el crecimiento de la conciencia. No obstante, la psicoterapia está mejor diseñada para elucidar los patrones subyacentes. Ambos pueden funcionar bien juntos. El mecanismo de dejar ir facilita y acelera la psicoterapia al elevar sus objetivos. La psicoterapia puede ser más gratificante para el intelecto debido a su naturaleza verbal y su enfoque en los porqués de la conducta. Sin embargo, esta también es su limitación.
A menudo lo único que se logra es una comprensión intelectual, mientras lo emocional opera lenta y dolorosamente hasta acabar evitándose. Por otra parte, el mecanismo de dejar ir se ocupa del qué emocional, momento a momento, sin la participación del intelecto. El por qué se hace evidente por sí mismo una vez que se suelta el qué. Una cosa es analizar la causa básica de la depresión y otra muy distinta, entrar de lleno en la profundidad de la desesperación al soltar la resistencia al sentimiento. A ver, otra vez. Una cosa es analizar la causa básica de la depresión y otra muy distinta, entrar de lleno en la profundidad de la desesperación al soltar la resistencia al sentimiento. Al permitir la plenitud del sentimiento y dejar ir cada sensación, cada pensamiento y cada pequeña recompensa que consigues con él, eres libre. No es necesario profundizar en el porqué de la depresión para liberarse de ella. Los objetivos de dejar ir llegan mucho más allá que los de la psicoterapia. El fin último de la entrega es la libertad total. El de la terapia es reajustar el ego a un equilibrio más saludable. Estos dos sistemas se basan en diferentes paradigmas de la realidad. El objetivo de la psicoterapia, bueno, no sé si se me oye. El objetivo de la psicoterapia es reemplazar los programas mentales insatisfactorios por otros más satisfactorios. Por el contrario, el de dejar ir es eliminar los programas mentales y emocionales limitantes. Es el logro de una mente no condicionada y, por último, la trascendencia de la propia mente hacia los estados de conciencia más elevados de amor y paz. En la terapia se depende del terapeuta, de su formación y técnicas, y también se confía en una teoría psicológica que tanto el terapeuta como el paciente suscriben. La investigación científica revela que los resultados de las terapias no están relacionados con la escuela de psicoterapeuta, su formación ni su técnica, sino con su interacción con el paciente, el deseo de éste de mejorar y su confianza en el terapeuta. Por lo tanto, operan factores psíquicos de los que la psicoterapia no es consciente. En el mecanismo de dejar ir, no existe el papel del paciente ni su dependencia de otra persona o teoría. Los manantiales mismos de los patrones neuróticos se despliegan automáticamente cuando son reconocidos y más adelante se renuncia a ellos y desaparecen. A menudo su base es tan profunda que la psicoterapia no los afecta. A excepción de unos pocos enfoques holísticos, por ejemplo, el análisis junguiano o la psicología transpersonal, la terapia se basa en una comprensión limitada de la mente total. Por lo común, solo se dirige a una parte del ego. Ignora y no comprende las grandes fuerzas que determinan, impulsan y controlan la mente. Puesto que el propósito de la mayoría de las psicoterapias es conseguir un ego bien ajustado, no hay ninguna concepción de lo que está más allá. En cambio, el propósito de dejar ir es la eliminación del ego. El ego es temeroso y limitado, y cuando lo entregamos, el ser interno da un paso adelante y se revela aquello que siempre fue más poderoso. Muchas psicoterapias no tienen un conocimiento real del ser y por lo tanto están ciegas a la realidad misma. En cuanto a la eficacia, la psicoterapia es como un coche de caballos, mientras que el mecanismo de la entrega y el dejar ir es como una nave espacial. En el tiempo que tarda una terapia en tratar lentamente un área limitada, el dejar ir ya ha llegado mucho más allá y ha entrado en una dimensión completamente nueva. Y aquí yo de mi propia experiencia, que he ido a terapia, he dado terapia y también he practicado el dejar ir, la verdad que estoy de acuerdo que al final lo importante es poner las cosas en práctica, ¿no? Tú puedes entender de dónde vienen las cosas. Yo me he tirado todos los últimos 6, 7 años entendiendo el por qué y por qué esto y por qué lo otro y yendo al pasado y a mis ancestros. Y está bien para entender y te calma hasta cierto punto, pero no tiene ni punto de comparación
con el transitar esas emociones a través de diferentes técnicas, pero bueno, en este caso la de dejar ir es muy, muy, muy práctica. Es como lo que os he dicho en algún momento de la diferencia de pasarse 10 horas estudiando a nivel teórico lo que es el equilibrio y pasarse 5 minutos haciendo ejercicios corporales de equilibrio. Se va a entender muchísimo más la naturaleza del equilibrio en esos 5 minutos de experiencia corporal que en 10 horas de entenderlo a nivel teórico. Entonces, yo de mi propia experiencia estoy de acuerdo de que el tiempo es mucho menor con la técnica de dejar ir. Dejar ir tiene una ventaja peculiar, porque al entregar un sentimiento negativo, también se renuncia a la energía que está detrás de otros muchos sentimientos negativos, por lo que hay un constante efecto generalizado. Por ejemplo, un hombre de éxito y sólida formación había tenido toda su vida un temor terrible a las alturas, una fobia intensa. En el momento en el que aprendió a utilizar el mecanismo de la entrega, tenía muchos problemas acuciantes en su vida. Al aprender a entregar, se ocupó de dejar ir sus sentimientos y temores relacionados con los problemas vitales importantes, y nunca llegó a trabajar específicamente el temor a las alturas. Más adelante, se vio en una situación en la que tenía que estar en un tejado y se sorprendió al descubrir que su miedo había disminuido considerablemente. Estaba encantado y se acercó al borde. Se sentó dejando colgar los pies. Fue capaz de subir las escaleras y estar en el tejado durante 1 hora sin molestias. Esto pone de manifiesto que a medida que se abandona un miedo, todos los demás temores inespecíficos también disminuyen. La psicoterapia tiene como objetivo la mejora de los hábitos neuróticos. Por el contrario, dejar ir es un mecanismo diseñado para deshacer las causas subyacentes de toda formación neurótica. Deshace la estructura básica de los sentimientos y comportamientos no adaptativos. La psicoterapia trata de mejorar el equilibrio neurótico. Dejar ir elimina la neurosis. Una de las limitaciones de la mayoría de los enfoques psicoterapéuticos es que el terapeuta se centra solo en lo que el mundo llama un ego sano y funcional, con todas sus limitaciones. En este paradigma, se considera que un paciente está sano cuando comparte las ilusiones y limitaciones toleradas por la sociedad y el terapeuta. Por el contrario, el propósito del mecanismo de la entrega es trascender las ilusiones del mundo, alcanzar la verdad última, la autorrealización, y descubrir la base de la propia mente, el origen de todo pensamiento y sentimiento. El objetivo de dejar ir es la eliminación del origen mismo de todo sufrimiento y dolor. Esto suena radical y sorprendente, y de hecho lo es. En última instancia, todos los sentimientos negativos derivan de la misma fuente. Cuando un número suficiente de sentimientos negativos haya sido rechazado, esa fuente se revelará por sí misma. Cuando se deja ir esa fuente y se abandona la identificación con ella, el ego se disuelve. Así, el origen del sufrimiento pierde la base misma de su poder. Cada uno de nosotros tiene una capacidad limitada de almacenamiento de sentimientos negativos. Cuando dejamos ir la presión que está detrás de una emoción, dicha emoción ya no se produce. Por ejemplo, si entregamos constantemente el miedo durante un periodo de tiempo, al final se agota. Entonces se vuelve difícil o casi imposible sentir miedo. Se necesita un estímulo cada vez mayor para provocarlo. Al final, la persona que ha entregado una gran cantidad de miedo tiene que buscarlo con diligencia. La energía del miedo simplemente ya no está ahí. A mí esto me ha pasado con la culpa. Tengo los vídeos donde hago 15 minutos de dejar ir todos los días y ahí voy compartiendo, ¿no? Y he pasado por un proceso, estoy pasando por un proceso bastante difícil y llevo pues 10 días dejando ir muchísima, muchísima, muchísima culpa, tanto del proceso actual como del pasado, porque como dice el libro, eso se acumula, ¿no? Y si no lo dejas ir, si no lo transitas, lo tienes ahí acumulado. Y la verdad que noto una diferencia muy grande. Es verdad que ahora mm, me cuesta más sentirme culpable,
tienen que ser cosas más heavies y bueno, y esas cosas siguen viniendo y las sigo trabajando y sigo soltando, pero es verdad que siento muchísimo, o sea, la presencia de la culpa ya no la siento. Y antes yo me identificaba como una persona que ha sentido culpa constantemente en su vida. Ahora, seguro que si dejo de sacar, ¿no? Cuando me vaya viniendo, se vuelve a almacenar, porque ya me pasó hace muchos años que solté muchísimo culpa, miedo, ira, de todo, y me sentí increíble, una paz, una alegría, un amor que yo no era capaz que no pensaba que era capaz de sentir, como lo describe en el libro. O sea, si a mí no me hubiera pasado, no me lo creería. Si yo solo lo leo sin la práctica, es que no me lo creo. La única razón por la que estoy de acuerdo con lo que estamos leyendo es porque lo he experimentado y lo experimenté antes de entenderlo. Y yo creo que por eso también me ayudó, porque cuando intentas entenderlo ya te generas expectativas, te generas ideas de cómo va a ser, de cómo no va a ser, y todo eso es ruido que se interpone con el sentir del cuerpo. Pero bueno, que a lo que vamos, que de mi experiencia es real que la emoción se reduce. También con la ira asociada a los ruidos por la noche, que a mí me suelen molestar mucho, estuve dejando ir 5 días y unos cambios brutales. Y eso ha sido una dificultad que he tenido toda mi vida. 29 años de vida, os lo pueden contar mi familia y mis amistades. Así que de verdad que funciona. La ira también disminuye progresivamente, de modo que incluso una gran provocación no la suscita. Una persona con poco miedo o ira siente amor todo el tiempo y experimenta una aceptación amorosa de los acontecimientos, las personas y las vicisitudes de la vida. Y eso también es verdad, porque cuando te vacías de una cosa, te llenas de otra, o que bueno, como aquí dice, es como nuestra base, el amor, la alegría, y a mí me está pasando, como me estoy vaciando de mucha culpa, me lleno mucho de compasión, de amor para conmigo misma, de perdón, y automáticamente me sale para con la gente. Es verdad que antes, si miro hacia atrás, digo, criticaba, ¿sabes? Aunque no lo dijera y aunque no quisiera, inconscientemente yo veía como mi mente criticaba diferentes cosas o personas o situaciones, y ahora como he dejado de culparme, he dejado de criticarme, sigo en ello, no es que lo haya dejado completamente, pero me he liberado mucho. Lo veo, que no critico, que no juzgo a las personas y es automático. El objetivo de la entrega es la trascendencia. La psicoterapia considera saludables sentimientos que, desde el punto de vista de la libertad total, son inaceptables. Por ejemplo, en la psicoterapia, un mínimo de temor, ira u orgullo se considera necesario o aceptable, y quizás incluso saludable. Pero como hemos visto, la destructividad innata que está detrás de estos estados inferiores es del todo inaceptable, siempre que se tenga el poder de entrega para trascenderlos. Espera, voy a leer eso otra vez. Pero como hemos visto, la destructividad innata que está detrás de estos estados inferiores es del todo inaceptable, siempre que se tenga el poder de la entrega para trascenderlos. Más allá del nivel de funcionamiento aceptable, aguarda nuestro destino mayor, la libertad total. Fin del capítulo 15. Vamos a dejarlo aquí y nada, espero que os esté gustando. A mí me está encantando, la verdad, y cuando lo leo me entran más y más ganas de sentarme a practicarlo. No siempre apetece, no siempre es fácil. Cuando ves que tienes un cúmulo de emociones ahí en el pecho y no te apetece, como que no estás en caliente, ¿no? No has calentado la mente, el cuerpo, como antes de hacer deporte, ¿no? Que no te apetece y ya cuando vas calentando el cuerpo ya te vas animando. Pues con los sentimientos y las emociones y las sensaciones es igual. Al principio no te apetece entrar en contacto con ellas, pero cuando vas permitiéndolo y vas entrando en contacto, como que dices, venga, voy a permitirme sentir un poco más, venga, puedo sostener un poco más. Y a mí leer este tipo de libros y leer estos capítulos me anima y me motiva mucho más a seguir sentándome, a seguir abriéndome y a seguir sintiendo y vaciando todas estas emociones que nos limitan. Así que nada, un abrazo muy grande y nos vemos con más y mejor en la próxima.